Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de uno de mis cómics favoritos. Favoritos fuera de los grandes, fuera del Board Game, del Dark Knight, del Planetary. Estoy hablando del Caballero Errante. Este cómic que descubrí hace muchos años en la biblioteca inglesa, en una tarde muy aburrida de verano, y que me encantó desde el principio. Estaba rebuscando en un cajón, una cajonera de cómics, eh, descartando historias viejas de superhéroes y revistas de 2000 AD, cuando di con este cómic que estaba en ese momento en otro formato, en otra edición, y que me sorprendió porque normalmente un cómic americano no suele tratar historias medievales. Lo leí y desde el principio se convirtió en uno de mis favoritos. Nos presenta aquí a Duncan. Duncan es un escudero que acaba de enterrar a su señor. Era el escudero de un caballero errante que se ganaba la vida de castillo en castillo ofreciendo sus servicios, ofreciéndose cuando había guerras civiles, cuando tenían que hacer expediciones de castigo contra invasores, y que ha muerto y ahora no sabe qué hacer con su vida. Desde pequeño ha sido escudero de este hombre, le apreciaba, le quería y le ha enseñado todo lo que sabe, pero no le ha nombrado caballero. Así que tiene que elegir entre volver a su antigua vida, a ser un don nadie en la ciudad, a hacer trabajos bajos, o a intentar llegar a ser lo que siempre soñó, un caballero. Para ello se dirige con el equipamiento de su antiguo amo, que por otro lado no era un caballero muy famoso ni prestigioso, era más bien medio bajo, y se dirige a un torneo muy importante para intentar participar y así ganar el premio, fama y prestigio. Y por el camino, en una taberna, encuentra a un chico. Bueno, encuentra a varios personajes que luego son importantes en la historia. A este borracho, que es más de lo que aparenta, y a este chico. El chico que es el mozo de cuadra y que también sueña con ser un caballero. Pero curiosamente este chico sabe más de la caballería, de las casas nobles, de las reglas que él mismo. El caso es que rechaza el ofrecimiento de ser su escudero y se dirige hacia el torneo. Un torneo donde están las casas más importantes del reino y donde él espera hacerse un hueco. Por supuesto, no va a ser tan fácil, porque en primer lugar él no tiene armadura y en segundo lugar él no tiene a nadie que lo avale para ser caballero, y para que te permitan participar en uno de estos torneos tú tienes que ser alguien conocido por tus iguales. Se reencuentra con el chico y a partir de aquí empieza la historia de verdad. ¿Qué ocurre cuando alguien tiene corazón de caballero pero no se le permite demostrarlo? ¿Qué ocurre cuando los auténticos caballeros, los caballeros que están sancionados, que son caballeros reconocidos por todos, no se rigen por las leyes de la caballería ni se comportan como tales? ¿Qué ocurre cuando en el torneo, que tiene que ser la expresión máxima de caballerosidad, de juego limpio, de reglas, pues eso no existe? ¿Y qué ocurre cuando este caballero se encuentra en una situación muy por encima de su nivel y metido en un problema que le puede costar la vida? Todo esto es lo que tenemos aquí en una trama muy bien trazada, con los personajes perfectamente definidos desde el principio. Se definen por sus acciones y por sus palabras. No hay ni un diálogo que sobre, no hay ni un personaje que esté de más. Y la trama se va complicando, mejor dicho, se va liando poco a poco, y te da sorpresas sobre quiénes son los personajes que tú desde el principio creías tener controlados. Y todo esto dentro de, y ahora volvemos al principio, una historia de Juego de Tronos. George Martin's A Game of Thrones prequel. No lo he dicho porque no quiero que la gente piense que esto es una de esas series que se sacan para marketing o para sacar beneficio fácil. Esto fue creado mucho antes. Estas series tienen muchísimos años. Fue creado antes de la serie de televisión, antes de que Juego de Tronos se convirtiera en parte de la cultura popular. Cuando aún era Canción de Fuego y Hielo,
como se llama realmente la saga, y cuando solo la conocían los aficionados a las historias de fantasía. Estos están basados en relatos del mismo Martin, bueno, han hecho 3 relatos ya, hay 2 adaptados, y adaptado por Ben Avery y dibujado por Mike S. Miller. El dibujo, ya lo veis, es un dibujo muy claro, con una buena narrativa, proporcionado, capaz de dibujar tanto seres humanos como caballos, como paisajes. Me parece muy bueno, y el color aquí resalta muchísimo el dibujo. Me encanta. Esto tuvo mucho éxito y propició una secuela que no es sino la adaptación de la segunda de las historias cortas de Martin, de estos personajes, de este caballero y su escudero. Aquí ya vemos como los dos han decidido seguir juntos y han ofrecido sus servicios a un pequeño señor feudal, a un pequeño caballero que ha vivido tiempos mejores. Es un caballero cuya tierra está sufriendo una sequía y que solo tiene a 2 caballeros a su cargo, a su servicio. Nuestro protagonista y este otro que de caballero solo tiene el nombre, un ser sabio, ruin, que no duda en mentir, engañar y hacer lo que sea necesario para conseguir sus fines. Aquí se nos da, eso es algo que no he dicho, aunque esto está totalmente independiente de Juego de Tronos y puede leerse. De hecho, cuando yo leí esto no había leído todavía las novelas vinieron después, y para mí fue una sorpresa descubrir que los apellidos y las situaciones de las novelas me sonaban, y me sonaban a partir de estas historias, porque aquí, si bien esto está 100 años antes de las tramas que nos presentan las novelas, aquí tenemos a los antecesores de los Fossoway, de los Baratheon, de los Targaryen. Esto es 100 años antes de los acontecimientos de los libros. Y aquí los Targaryen todavía están en el poder. Y hechos y personajes que en las novelas solo este personaje, por ejemplo, el que podía haber sido el rey que devolviera a la dinastía, a la gloria. Esos personajes que se nombran de pasada en los libros aquí se desarrollan y se explican. Y en esta primera historia nos cuentan qué pasó en el pasado para que cierto rey llegara al poder. Y aquí nos cuentan sobre la guerra civil de los dragones, que eso se menciona en el libro, pero no se explica abiertamente. Aquí nos cuentan qué ocurre cuando alguien que ha jurado lealtad a un rey se da cuenta de que se ha equivocado, de que alguien puede no ser el que tenga el derecho de sangre, pero sí tiene el derecho a ser rey por sus capacidades, por su inteligencia, por su valor, por qué ocurre cuando has de traicionar a tu rey. En fin, una serie de cosas, de circunstancias que envuelven a la historia en algo más grande de lo que en un principio debería ser, y que amplía mucho el universo de esta pequeña historia a algo mucho más grande. Aquí nos hablan de personajes que luego sí aparecieron en las novelas, y como veis el dibujo sigue el mismo línea de antes. Quizá el intintado un poco más haga que los dibujos sean un poco más estáticos, pero el color sigue siendo perfecto. Sobre todo esta historia que se presenta en una tierra de sequía, de sol, de hambre. En fin, esto lo tenéis publicado en español originalmente en la edición de Beer. Fueron 3 prestigios en tapa blanda que hoy día se pueden encontrar de segunda mano. Y luego han sido reeditados por De Bolsillo en esas ediciones pequeñitas, en 2 tomos. Yo, la verdad, os recomiendo las ediciones en inglés, porque la edición de Beer está en 3 tomos de tapa blanda, que la calidad del papel de la portada no es demasiado buena, y la edición de Bolsillo es un crimen para el dibujo. Esa reducción de tamaño es horrible. Esto está a 12 euros cada uno, creo recordar. Y bueno, si no tenéis los relatos originales, los que se inspiran, que los siguen fielmente.
En cualquier caso, ya os digo, una historia que se puede disfrutar independientemente de Juego de Tronos, pero que si conoces la serie y los libros, la disfrutas aún más porque te da muchísima información complementaria. Venga, un saludo y hasta la próxima.